donde ya no es tan, donde ya no es tan convencional como una pintura como tal o un dibujo, no es como tal tampoco una simple canción o melodía que usted escucha en el Palacio de Bellas Artes, pero algo particular en cómo se reproduce ese arte, se llama el arte conceptual, en las que por lo regular ocupan espacio, volumen y cuartos completos que usted podría ver. Claro, habrá gente que después como que desacredita o desvalida pues justamente ese tipo de expresión y no vengo aquí a hablar justo de eso. Lo que me parece curioso justo es eso, a veces ese tipo de arte requiere esta representación un poco más en volumen, algo que usted pueda ver y que ocupa el espacio en el que está e incluso en algunas de esas veces usted puede interactuar con ese arte. Es algo interesante, hermanos. No sé si usted también ha visto algún tipo de arte así. Llegan incluso a ocupar espacios enteros. Yo a veces pregunto, hermanos, y justo más o menos como ese que está acá, algunos caballos que están pegados ahí en la pared, pues yo me preguntaría, ¿cómo es que un artista hace este tipo de arte y luego lo vuelve a presentar en otro lugar? Se me hace algo curioso, justo la idea de cómo ellos llegan a decir, esto es algo que yo creé, algo que yo he expresado, y claro, está por ahí un arte muy famoso en el que un día un artista llegó y pegó una plátano ahí justo en la pared, le puso cinta y dijo, ahí está, ese es mi arte. Que claro, eh, estuvo en una galería, pero ahí estuvo. Y chance tarde o temprano, algunos días más se va a echar a perder ese plátano y se va a pudrir, ya no tiene validez. Pero justo hay algo interesante en ese tipo de arte cuando es un poco más grande, cuando es agradable, es justo, me encantaría verlo en varios lugares, pero ocupa como una complejidad para elaborarlo. Yo no sé si el artista llega y lo pinta cada rato y entonces pues llega a decir a cada rato, pues bueno, este es mi arte. O en cada galería en que llegasen a invitar, diga, bueno, esta es mi obra de arte, la pinté acá, la pinté allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas obras de arte que llaman mucho la atención de esa manera, porque justo se presentan no solamente en lugares distintos de una ciudad, sino a través de muchos países. Internacionalmente se puede conocer la misma obra de arte que usted está viendo acá y la ve trasladada justo en México, después en Canadá, probablemente también en Rusia, etcétera. Y hay obras de arte y justo algunos artistas interesantes, como ese que se llama Sol Lewitt. Justo hace unas pinturas más de estilo mural que implican un poco más de color, algo más vivo, pero justo algo más complejo, elaborado, incluso hasta un poco más abstracto de esta manera. Me llamó la atención justo, esa es una obra de arte que se llama Electronic Superhighway Continental US, Alaska and Hawaii. Ahí está el nombre del artista, el año en que la elaboró, etc. Está curioso, ¿no? La idea de cómo alguien llega a juntar varias cosas y de repente dice, esta es mi obra de arte. Y imagínese cuando él quiera, o esa persona lo quiera expresar esa obra de arte en otro lugar, la complejidad para trasladar algo así ha requerido una logística, no sé si enorme, incluso no sé si más tiempo, más recursos, más dinero para poder trasladar cosas así. Es interesante. Y justo otro que me llamó la atención, un poco más complejo, imagínense, esa persona podría presentar esta obra de arte en varios lugares, pero requiere de muchos focos. ¿Cómo cree que esa persona traslada este tipo de obra de artes? Y bueno, justamente, hermanos, no vengo aquí para hablar un poco más de ese arte, pero algo que me parece curioso es justo eso. Esas personas, aquellos artistas un poco más elaborados, un poco más, que utilizan una expresión un poco más abstracta en su forma de crear las cosas. Y que dejan como tal alguna cosa por ahí y dicen, esa es una obra de arte y usted lo ve y ocupa un cuadro complejo. Yo me acuerdo una vez hubo unas estatuas de barro justo en el Palacio de Iturbide, donde estaban suspendidas con alambres, estaban de alguna manera como separadas entre sí, representaban como las extremidades y justo los componentes del cuerpo elaborados con barro, pero suspendidas con alambre y parecía que estaba flotando esa obra de arte y estaba enorme. Sí ocupaba más o menos, no sé si usted vio el Palacio de Turbide, está más o menos alto, ocupaba un poco más de altitud. Está
rara esa forma de cómo se reproduce, porque imagínense luego después alguien que quiera exponerlo no solamente ahí, sino diga, bueno, yo quiero que se exponga en Guadalajara. Y tal cual, así como está, hermanos, estas obras de artes que nosotros, sí, que nosotros observamos, se vuelven a reproducir en su mayoría con la idea completa. ¿Cómo le hacen de esa manera? Bueno, justo existe algo que se llaman las indicaciones del creador. ¿Recuerdan cuando dije, bueno, es que cómo le hace el artista para hacer esto? Pues no lo hace. Él una vez hace esa idea, una vez se le ocurre, gracias, alguna vez se le ocurre hacerlo una vez, pero él no va trasladándose de país en país para volver a reproducir la misma obra de arte. No vuelve, imagínese a esa persona que suspendía, no sé, esculturas de barro, imagínese hacer cada vez, suspenderlas cada vez, sería algo elaborado y más o menos tardado, ¿no? Para el mismo artista. Entonces, no funciona el arte de esa manera. Yo pensaría, wow, es que me imaginaba que sí, el artista iba cada rato y volvía a pintar y volvía a deshacer. Puede ser, pero justo hay algo que los artistas dejan y son las indicaciones de cómo elaboraron su obra de arte. Es decir, hermanos, por ejemplo, este que nosotros vimos hace rato de Solo Wheat, aquellas líneas y esos colores, hay unas indicaciones de tal cual se deben reproducir, de qué longitud, de qué ángulo, más o menos de qué color, y cada color incluso tiene hasta su mismo código. Ellos podrían decir, mi obra de arte requiere que esta línea específica mida tantos milímetros, exista una separación y una inclinación de tantos ángulos y con un color muy preciso. Y de esa manera ese artista asegura que este arte, esa esencia que él expresa en aquellas galerías, en aquellas exhibiciones, una y otra vez se vuelva a expresar con su esencia, con su creación y decir, esa creación que está allá en Guadalajara, aquella obra de arte que está en Rusia, yo la hice. Y no fui para allá, aquí están mis indicaciones, y es así. Esas son las indicaciones para los diferentes murales con distintos números que creó este artista. Y aquí están, para poder volver a reproducir con la esencia que ellos tenían. Ahora bien, podemos nosotros, imagínense, yo estoy viendo aquí la indicación de ese artista, estoy viendo como tal cómo se reproduce este arte, pero de alguna manera hace falta algo. Imagínense, yo tengo aquí las indicaciones, tengo la receta secreta básicamente de su arte, de su creación. Yo puedo abrir una galería en mi casa, podría yo pintar las paredes y elaborar la complejidad que aquí dice esas instrucciones. Tal vez sea complejo, tal vez sea muy fácil, no lo sé, pero aquí están las instrucciones y yo lo puedo reproducir tal cual. Responda una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que yo pueda reclamar que tengo la obra de arte de ese artista? Va un poco más específico, ya hablando un poco más de arte más directo, ¿no? Aquellas personas que hacen reproducciones fieles de la Mona Lisa, ¿ustedes creen que ellos tienen una copia o tienen la pintura como tal de la Mona Lisa? ¿O tienen una copia de la Mona Lisa? Es por eso, hermanos, que también justo los artistas sacan algo que se llama un certificado de autenticidad y emiten cierta cantidad. Es por eso, hermanos, que no cualquiera puede decir que tiene la obra de arte de alguien. Yo puedo ver y reproducir tal cual entre mi dispositivo, mi celular, mi computadora, trazar con papel carbón exactamente las mismas líneas, los mismos colores, la misma forma y figura, y lo podría reproducir así perfectamente. Pero yo no podría decir que yo tengo como tal la obra creada de ese artista. Y ese artista tiene el derecho para decir, yo no hice esa obra y yo no la autoricé a nadie. Incluso hasta en algunos lugares es un delito. Más si uno lo vende. Más si lo vende uno, de hecho. Entonces, hermanos, ¿qué voy con todo eso? ¿Les suena familiar algo de esto? ¿Les suena más o menos un poco hacia dónde quiero llegar con ese trasfondo, esa introducción? Digo, porque estamos hablando de la iglesia verdadera, estamos hablando de un tema en el cual nosotros estamos hablando donde hay una autenticidad en algunas cosas, que hay algo único, hay una emisión de una esencia como tal, un conjunto de principios
y como tal nosotros lo englobamos en la iglesia, y llegamos nosotros a decir que hay una verdad y observamos que hay distintas reproducciones de esa verdad, y llegamos nosotros a cuestionar, entonces, bueno, ¿quién es el que autoriza todo esto? ¿Quién es el que regula todas estas versiones de la verdad? ¿Quiénes son los que distorsionan todas estas verdades, las reproducen a su manera, a su parecer, y llegan a incluso crear algo muy lejos de lo que era la obra original? Digo, es lo que estaba más o menos a lo que quería llegar hace poco. Yo podría tener las indicaciones como tal de ese artista. Yo puedo ver qué colores ocupa exactamente, los volúmenes, la superficie exacta, los trazos exactos, y lo puedo reproducir yo tal cual, pero si no tengo quien autentifique esa obra, no puedo decir que tengo esa obra. De la misma manera, hermanos, nosotros podríamos ver una iglesia de Cristo, podemos ver nosotros que se predica de la iglesia de Cristo, que hablan de iglesia, que predican de Cristo, y parece ser que es de la iglesia de Cristo, pero ¿será que hay alguna verdad en esa iglesia de Cristo? Incluso nosotros ahora, es muy válido, hermanos, cuestionar si nosotros estamos dentro de esa verdad, y así debería ser. Si nosotros no llegamos a cuestionar para nosotros fundamentar nuestra fe, entonces somos igual de aquellas personas que la suerte les llegó justo porque una persona se les acercó y le dijeron de la verdad. No nos hace diferentes a aquellas personas que no saben por qué están en su congregación. No saben por qué ni siquiera están en la denominación que sirven. Y no nos hace diferentes para nada en la forma en la cual la gente desconoce por qué está ahí. Si nosotros no llegamos a elaborar nuestro propio entendimiento de la verdad, si nosotros no cuestionamos por qué estamos aquí, y si no, realmente tenemos la verdad, porque es cierto, hermanos, incluso yo lo que puedo estar diciendo justo en ese momento puede que no sea verdad, puede que yo sea aquel que distorsione la verdad. Y nuevamente llega otra vez esa pregunta: ¿quién le da autoridad, quién le da autenticidad a estas obras de arte? ¿Quién le da autenticidad a esta obra, ahora sí, espiritual, que es la iglesia? Segunda de Timoteo, hermano. Vamos a dar una breve lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un poco del trasfondo sobre el cual Pablo está hablando justo a Timoteo. Te está hablando de que se cuidara, que defendiera a capa y espada esa bendición que le daba Dios de conocer la verdad. Porque llegaría el momento en que unas personas distorsionarían esa verdad. Y aquí hay nombres como tal. Así en nuestra vida común, hermanos, en nuestra vida que nosotros interactuamos y que conocemos entre nosotros mismos, hay nombres de personas que distorsionan la verdad. Puedo yo ser ese nombre. Puedo yo ser el que distorsiona la verdad. Puede ser aquel que usted conoce de hace 50 años y que nunca dudaría que él lo haría. Y es justo eso, hermanos. Cuando nosotros creemos que la verdad viene de alguien, la verdad no viene de mí, la verdad no viene de alguien más, no viene de alguien que conoció hace 20 años, nada más porque la iglesia lleva 50 años y no se ha movido y porque así está. ¿Qué es el origen de todo esto? Ahí dice Pablo, Timoteo, justo eso es lo importante. El fundamento de Dios es firme, teniendo este sello. ¿Quién les pone ese sello si no es el sello del Espíritu Santo que cada uno de los hijos de Dios tiene? No es el sello aprobado que yo digo nada más porque se me ocurrió establecer en un local y poner la iglesia de Cristo, nada más porque gente llegó, significa que yo doy ese sello. No es porque nosotros conocemos y porque viene de generación, mis padres y mis abuelos y mis abuelos y tatarabuelos me pasaran algo que es la fe y yo creo, y ellos, mis abuelos tampoco, mi familia, nadie me pasó ese sello. Nadie, por más querido, por más cercano, no es eso. No le da autenticidad a la obra que nosotros hacemos.
¿Qué le da ese sello, hermanos? Ahí lo dice. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Y son dos cosas, aquellos que se aparten de la iniquidad. Pero otra cosa, hermanos. Un artista reconoce su obra de arte. Él sabe cuándo la hizo. Él sabe de qué forma la hizo y lo que le costó. De esa manera, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, y hago énfasis en aquello que tengo subrayado, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, retornemos un poco sobre la autenticidad de las cosas, sobre un poco más de la autenticidad justo de la verdad de la iglesia de Cristo. Llega un momento, hermanos, que de tanta transformación de la verdad en la iglesia se vuelve una mentira. ¿Se ha puesto a pensar eso? Que tantas variaciones y tantas desviaciones de lo que nosotros luchamos para mantener la verdad y tantitas inclinaciones llegan a ver una distorsión completa de lo que ya era al principio y ya no se parece para nada. Entonces, en todas estas obras de creación, si usted se ha puesto a hacer algo, si usted alguna vez se ha sentado a elaborar algún fruto de su creación, se dará cuenta que el esfuerzo tiene varios factores, tiene su nombre. Cuando usted hace, usted tiene el derecho de decir, yo creé esto, no me ayudó nadie, y no nada más porque lo dejé ahí y alguien más me lo quite, signifique que ellos puedan reclamar como su creación. De la misma manera, pues muchos de los monumentos que están, por ejemplo, hoy en día en varios museos lejos de sus propios países. El más conocido creo que es los museos de allá de Inglaterra, de Londres, donde justo es lo que dicen, que se roban el patrimonio cultural y las creaciones de otros lugares. Aún así, aunque esté en el Museo de Londres, esa creación tiene un nombre, tiene un origen, tiene una cultura y una identidad propia que no les pertenece a algunos. Claro, todo esto, hermanos, le da una identidad distintiva, que aunque alguien trate de asemejarlo de alguna manera, nunca llegará a formar la parte idéntica de la esencia o la esencia de aquel que la creó. Está su toque, está su sabor, su manera de ver la vida está transformada ahí. De alguna manera también a veces es un comunicado, como lo vimos hace poco. Hay certificados de autenticidad que se emiten, regulados también incluso por autoridades. Incluso también tienen fechas de creación. Nuevamente, hermanos, ¿les suena todo esto hacia dónde vamos? Porque justo la pregunta es esa la que recalco ahí abajo. ¿Qué le da la autenticidad a la iglesia? ¿Qué le da el derecho a la iglesia de decir que tiene la verdad? Entonces, hermanos, recapitulemos esos puntos que nosotros mencionamos hace poco. Esa verdad, ¿quién la creó? ¿De dónde viene esa verdad? ¿Cómo identificamos, hermanos, cuál es la característica principal de la verdad y cómo se manifiesta esa verdad ante nosotros? Si de alguna manera vamos viendo que se va respondiendo es que es de una persona que me lo dijo, es porque hace 20 años así lo conocí, si es porque de alguna manera, pues no sé, nunca me lo había preguntado. Entonces, en todo esto, hermanos, puede ser que no hayamos madurado en el entendimiento sobre la verdad de nuestra fe. En ese caso, hermanos, habría que llegar nosotros a entender, estamos en la verdad correcta, y eso es justo la parte difícil de todo esto. El momento, hermanos, que nosotros recapitulamos todo lo que nosotros conocemos de la iglesia, la historia, podemos hablar de la Biblia, del derecho y del revés, pero si nosotros no llegamos a este cuestionamiento de ese conflicto que tenemos, puede ser, hermanos, que estemos peligrando entonces en dónde estamos. Obvio, hermanos, no es decir justo que todos nosotros venimos en una verdad equivocada y que ahora debemos reconsiderar nuestras vidas. No es el punto de esta ocasión, hermanos. Más bien, lo que sí debemos reflexionar es justo esta verdad, ¿de dónde viene a final de cuentas? Porque a final de cuentas, justo ninguno de nosotros va a permanecer en 10, 20 años, en 30, en 40, 50. Va a cambiar la forma en cómo se trabaja aquí en el mundo, pero la iglesia debe permanecer igual. Entonces, hermanos,
Si todo esto viene, estos factores incluye una persona, entonces puede ser que la verdad esté distorsionada. ¿Qué le da identidad, autenticidad a la iglesia? Entonces, hermanos, 2 Corintios capítulo 1, vamos a leer ese pasaje. 2 Corintios capítulo 1. Vamos a nosotros leer desde el 21. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no ha pasado todavía a Corinto, no que enseñorémonos de vuestra fe, sino que colaboremos para que vuestro gozo, para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, hermanos, esa misma pregunta que vimos hace poco, si nosotros queremos hablar de la iglesia verdadera, si nosotros estamos seguros de que queremos estar en la iglesia verdadera, entonces debemos regresar justo al origen, a Dios, y responder esa pregunta de que Dios es quien le da la autenticidad, aquel que verifica la verdad, aquel que le da la originalidad y aquel en el cual se mantiene la misma esencia de todas las cosas, sea que nosotros asistamos a una congregación aquí, allá en Nuevo León, allá en Tamaulipas, en la Ciudad de México, en Veracruz, etcétera. Incluso hablando de distintos países, vamos a Estados Unidos, a Canadá, y saber que estamos en la iglesia verdadera, hermanos. Pero vamos a mencionar justo el problema, como dicen por ahí, lo más obvio, el elefante del cuarto, de la habitación, algo que no se puede ocultar. Claramente, hermanos, hay muchas versiones de la verdad. Hay muchas denominaciones que dicen y profesan proteger la verdad. ¿Cuántas veces no hemos encontrado aquellas personas que dicen, es que yo creo lo mismo que tú? Y no vamos a la misma iglesia, no creemos lo mismo, no participamos de lo mismo. Y no vayamos tan lejos, incluso en la misma iglesia de Cristo, a veces nos dividimos en eso. Y nuevamente vemos este versículo y decimos, bueno, ¿y quién es el que confirma todas estas cosas? ¿Acaso podré yo ser el juez como tal para determinar la verdad de aquel, la verdad mía, la verdad del otro? Nuevamente, la respuesta aquí, hermanos, esa verdad viene de Dios. Aquel que nos confirma, aquel que nos da identidad, aquel que nos da ese sello. Y como también lo recalcamos, aquel al que se nos conoce es Dios. Dios es quien autentifica todos estos letreros que nosotros vemos aquí. No es, hermano, que usted de repente vaya cruzando la calle y vea Iglesia de Cristo, usted pueda afirmar que ahí está la verdad. La verdad no viene de un letrero. La verdad tampoco no es porque nosotros conocemos la iglesia de San Rafael por hace 20 años y porque va a cumplir 20 y 30 y han trabajado. Tampoco es por eso. Ni tampoco porque las personas de ahí o porque alguien me dijo que esa tiene o porque es así, esa congregación sí, esa no. Claro, hermanos, no descarto que esos son factores que nos ayudan a buscar la verdad. Claro, nos ayuda a identificarnos cuando vemos Iglesia de Cristo en los letreros. Claro que nos ayuda a identificarnos cuando a través de los años hemos madurado y hemos forjado también el derecho para decir a Dios, bueno, estamos trabajando para buscar la verdad y pertenecemos a lo mismo aquí en China, aquí en Europa, aquí mismo en México, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera. Todo eso. No es que descartemos todo ese esfuerzo. Y no es que también algunas personas también nos ayudan y nos orienten a buscar esa verdad. Porque al final de cuentas todos somos guías y todos manifestamos y a todos nos corresponde ser esa luz. Pero al final de cuentas, hermanos, no se nos olvide que toda esta verdad, nuevamente, tiene un origen. Tiene una auténtica identidad y aquel autoridad que la da y la emite solamente es Dios. Os ruego pues, dice ahí Pablo, a 1 Corintios capítulo 1, verso 10, algo que nosotros ya hemos escuchado varias veces cuando escuchamos acerca de las divisiones, cuando sabemos que es inevitable las diferencias. Pablo les exhorta a los corintios, ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo,
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De esta manera, hermanos, nosotros buscamos ver a qué se refiere Pablo con eso, y es justo la pregunta que ahí aparece en sus Biblias, aquel subtítulo que viene en esta traducción, y aquella pregunta que nosotros tarde o temprano a veces nos hacemos. ¿Está dividida la iglesia? ¿Está dividida la verdad? Es por eso que la verdad tiene distintas versiones y cada uno dice trabajar en su propia versión de la verdad y está trabajando cada quien por su lado, y incluso en la misma iglesia de Cristo se divide esa misma verdad y cada quien por su lado y están peleando, y si habían 10 congregaciones en la Ciudad de México, pues ahora 5 son de la verdad y otras 5 apostataron, etcétera, etcétera. Nuevamente, esa otra pregunta, esa misma pregunta, ¿está dividida la verdad? ¿Es correcto que nosotros hagamos eso? ¿Es correcto que nosotros busquemos dividir? Pues claramente que no. Ya sea si nosotros mismos la provocamos o si nosotros mismos nos desviamos de la verdad. ¿Cuáles son los consejos que da Pablo entonces? Bueno, habléis una misma cosa. No nos corresponde de ninguna manera, hermanos, ser esa autoridad, pero sí seguir las recomendaciones que da Pablo. Hablar una misma cosa, es decir, que nosotros aseguramos encontrar la misma doctrina en todos los lugares. Estar perfectamente unidos, hermanos, es cuando usted ve una esencia homogénea. Si usted ve y agarra agua y la agita con, no sé, sal, se llega a disolver y es una sustancia ya uniforme y se ve del mismo color y no se diferencian los componentes tan fácilmente. Está casi perfectamente unida cada una de sus partículas. Pero si usted, imagínese, tiene un vaso de agua y le mete piedras y la agita, por más que la agite esas piedras, ahí van a estar, a menos que también sean solubles y llegan a ser igual homogéneas con el líquido. Pero por lo general, si usted agarra piedras grandes y la mete en agua, ya tiene una sustancia completamente distinta y se logran diferenciar cada uno de ellos. Pablo dice, no sean así, seamos todos de la misma manera, perfectamente unidos, como un cuerpo, unidos por coyuntura, sea que nosotros tengamos utilidades distintas, pero estamos unidos en una misma mente, hermanos. Es lo más difícil cuando diferenciamos en lo que queremos hacer, pero nuestros objetivos al final de cuentas los compartimos. Ya sea si yo quiera ir a trabajar en eso en la congregación, pero mi otro hermano quiere trabajar en otras cosas, pues de alguna manera tenemos diferencias en los objetivos, pero a final de cuentas estamos unidos en trabajar por ello. De la misma manera que Pablo y Bernabé también, ellos diferenciaban en lo que ellos trabajaban y tal vez se separaron físicamente, pero estaban perfectamente unidos en espíritu y ninguno de ellos podría decir que se desviaron de la verdad. Siguieron trabajando y eso es algo admirable. Y en un mismo parecer, en cualquier lugar, hermano, usted a cualquier lugar, a cualquier ciudad, estado, país, a donde se vaya, será curioso que alguien lo identifique inmediatamente y decir, tú eres de la iglesia de Cristo. Hay algo en ti que te identifica como tal. Y nuevamente, hermano, no es que a nosotros nos corresponda esa autoridad para decir tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí y tú no, porque ese no es el punto. A final de cuentas, al que da esa autenticidad es Dios, pero a los que nos corresponde esa responsabilidad para que esto sea posible es nosotros. ¿Cuál es el problema entonces, hermanos? ¿A qué vamos con todo esto? Estamos hablando de la iglesia verdadera, pero casi siempre cuando se habla de la iglesia verdadera, muchas de esas veces se utiliza el contraste y en el peor de los casos, en ese contraste hablamos de la iglesia verdadera. ¿Cuál sería lo opuesto a la verdad? ¿Cuál será el antónimo? Aquello que podemos definir como todo lo contrario a la verdad. Es la mentira. Es lo incorrecto. Todo aquello que no es verdad. Ese es el contraste que muchas veces nosotros vemos, observamos y recalcamos cuando estamos hablando de la iglesia verdadera. Y muchas veces, incluso también en el mismo evangelismo, estamos hablando sobre ese contraste. Si estamos hablando de esa verdad, de la iglesia verdadera, deberíamos hablar entonces de la iglesia mentirosa. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte expresarlo de esa manera y no muchas veces la mencionamos como tal. Pero llegase a existir, hermanos.
la respuesta a esa pregunta que a veces no siempre contestamos. Si una iglesia no pertenece a la verdad, entonces ¿a dónde pertenece? Si una congregación no se reúne con las demás y por el contrario todos la apartan, ¿a dónde pertenece esa iglesia? ¿A dónde pertenecemos nosotros? Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Está difícil llegar a ese objetivo. Está difícil responder esas preguntas cuando nos hace falta el fundamento. Y obviamente, hermanos, vamos a llegar, pero justamente son los puntos que debemos recalcar primero antes de avanzar a eso. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Aquello que nos recuerda, nos recalca también justo de esta unidad, en la cual a veces es difícil alcanzar, pero es posible, hermanos. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que también andéis como es digno como de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En el verso 5 también, avanzando hasta el 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En todos, hermanos. Está difícil a veces entender esa palabra en todos, porque le voy a decir lo siguiente, y eso lo vamos a poner en contraste con lo que vamos a leer. Muchas veces nosotros hablamos sobre cómo nos debemos conducir en nuestra vida, cómo nuestra forma, cómo conforme a nuestra doctrina nos corresponde vivir nuestra vida personal y espiritual dentro de la iglesia y en nuestra vida privada, aquella que hacemos en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Llega un momento, hermanos, en donde diferimos en lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Y llega otro momento después de ese momento anterior en el que vemos diferencias en cómo los demás se conducen en sus vidas. Y llega todavía más otros momentos de realización en que debemos decir eso. ¿Será correcto que yo esté junto con esa persona, con aquellos que actúan de manera distinta? Y pues dentro de la doctrina y hablando con los conceptos y indagando más en el estudio de la apostasía, claramente no. Dentro de la participación justo la comunión espiritual, no. Y eso llega a ser un problema con eso, lo que estamos hablando, la iglesia verdadera, porque tarde o temprano va a llegar la separación de la verdad de la mentira. Y eso ocurre, hermanos, ocurre en la iglesia de Cristo. Por eso les dije, no vayámonos tan lejos. Está tan fácil llegar al contraste, hablar de denominaciones y todo eso, pero no vayámonos tan lejos. Ocurre en la iglesia de Cristo. Si usted va acá en otro lugar y dice, no, es que tal congregación, el hermano dice que no tengamos comunión con ellos. O porque usted vaya aquí y allá, y no es por hablar mal de algunas cosas, pero justo vamos a hablar justo de esas diferencias. Temas un poco más delicados de que si Halloween, sí, es muy fácil identificarlo, ¿no? Navidad, hay como que empieza a haber tales diferencias, ¿no? No, es que sí, a mí sí me gusta la Navidad, y no es que en Estados Unidos, y sí, ¿no? Y es que allá sí participan de esto y lo otro, y en la Iglesia de Cristo, acá en México, no tenemos comunión con aquellas. ¿Ven cómo luego llega a tomar esa verdad un poco incómoda, incluso con nosotros? Por ejemplo, la congregación San Rafael, que le llegase a decir, no es que ellos hacen esto. Nuevamente, ¿qué dice ahí en Efesios capítulo 4? Una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos, una misma doctrina que los una a todos en lo que hacen, no en la forma en cómo se comportan y cada quien se va dividiendo. Y lo peor de todo, hermanos, es que a veces nosotros dividimos esa esperanza de nuestra vocación, aquella unidad que nos exhorta Pablo a tener, por cosas absurdas. Siempre me da mucha risa esa analogía, y creo que ya la he dicho varias veces, sobre la discusión y el debate, porque justo a veces es polémica dentro de la congregación, de cosas absurdas que luego ni siquiera tienen sentido y terminan dividiendo la iglesia. Y justo es una
Pues sí, es una sátira de lo que llega a ocurrir, pero justo es una anécdota nada más chistosa. Y justo se contó que dos personas se juntaron para hablar de Génesis y resulta que llegaron al debate y a la polémica. Bueno, ¿y Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Y llegaron como al estudio y a ver, vamos a juntar comentarios y estudios y eso y doctrina y horas y años y teología y todo lo demás que usted lo quiera agregar y añadir para hacer más válida su versión de la verdad. Y llegó a haber división. Un hermano dijo, no, es que según tal estudios y yo veo y ese comentario, Adán sí tenía ombligo por X y razones. Pero el otro hermano dice, no, es que Adán no pudo tener ombligo por esto y lo otro y llega a haber división. Llega a haber una división absurda en la que la iglesia de Cristo se divide por cosas como si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Y llega entonces, hermanos, la hora decisiva de dividir a la iglesia, en la cual ya será la iglesia de Cristo de Adán con ombligo y la iglesia de Cristo de Adán sin ombligo. Se escucha medio absurdo esa circunstancia, ¿no? Pero llega a ocurrir, hermanos. Sí, porque se cantó un himno antes de la cena y después la ofrenda, hay comentarios. Sí, porque un hermano se paró y habló alguna cosa, habrá que ver qué habló, pero justo hay que cuestionar la verdad. Todo esto, hermanos, llega a reducirse en cómo nos comportamos nosotros y no es cómo llega a decirnos que cómo nos refleja la Biblia que nos comportemos de acuerdo a la doctrina. Está difícil, le digo, no, es una verdad incómoda. Y ojalá que la Congregación de San Rafael no tengan que enfrentar eso, pero en el momento que debamos hacerlo, hermanos, debemos ser conscientes que debemos defender la verdad y no nuestra pues, nuestra paz de mente nada más porque nos causa intranquilidad, que nos hablen nuestras incomodidades. Y va a calar a veces cuando nos digan, es que hermano, te estás desviando la verdad, y a veces cala, duele, incomoda. Se exhibe uno de tal manera a creer, bueno, es que sí, o sea, es incómodo. Es incómodo tratar eso con gente, incluso hasta llega a existir algo más allá de la incomodidad, a llegar a la separación, el odio, la envidia, los rencores, la ira se manifiestan e incluso la gente se pelea. Hermanos, todo esto, todas estas diferencias, esto lo que dice Pablo, aquello que nos dice que nos soportemos a nosotros con humildad, es en lo espiritual, es en aquello que nosotros debemos buscar trascender de lo que somos, Sobre lo que somos, hermanos, sí vamos a diferir bastantes. Tenemos bastantes orígenes. Y no podemos dividirnos por trasfondos de cada quien. Sí, sabemos que a cada quien viene de culturas distintas, viene de regionalidades distintas, cada quien viene con objetivos en la vida distintas. No podemos nosotros dividirnos por cosas así. He escuchado de hermanos que llegan a trabajar y justo pues hay más interés, dinero y se aparta de la congregación para trabajar en un lugar porque justo no diferían en ese objetivo. Qué bueno, hermanos, sería que a pesar de todas las diferencias que nosotros tenemos, llegásemos a decir, yo voy a la iglesia verdadera a cualquier lugar que vaya. Mejor aún, que yo voy a la iglesia verdadera que a través del tiempo permaneció hace 30, 50 años. No porque digan ahí, sino porque yo sé, entiendo, me han dicho y yo he comprendido y he visto la verdad yo mismo, porque ahí está Dios. ¿Cómo llegamos entonces, hermanos, a sacar todo eso, todas esas asperezas, mi personalidad, mi opinión, mi mentalidad, mis diferencias, mi cultura, mi identidad? Si yo vengo de la Ciudad de México o de Tamaulipas, si la Iglesia de Cristo la fundó tal hermano, o si vinieron 5 y trabajaron entre ellos, si trabajan de esa manera o la otra, ¿cómo es que, difiriéndonos en todo esto, llega a existir una misma verdad? La respuesta está en lo que nosotros hemos escuchado muchas veces. Está en el modelo bíblico de la iglesia. No está en el modelo de cómo lo presente yo, no está en el modelo de cómo lo conocí, porque por tradición, hace 50 años así llegó la Iglesia de Cristo a México. Tampoco mucho menos porque no sé, y nada más estoy aquí y no sé nada. Entonces, sería el peor de los casos, porque les digo, entonces en ese caso podría llegar alguien más y jalarnos a otro lugar y no sabemos ni siquiera dónde andamos. El modelo bíblico de la iglesia, hermanos, tiene un único fundador, tiene un solo fundamento espiritual, tiene un único origen, tiene
único objetivo y finalidad. Su fundador, siendo Dios, llegada a la tierra, iniciada por Cristo justo en su ministerio cuando vino a la tierra. El fundamento espiritual es la doctrina que nosotros profesamos para nosotros actuar y madurar a través de ella en nuestras vidas, para poder comprenderla y siempre llegar a aquella perfección espiritual, hermano. Para nosotros llegar a la plenitud de Jesucristo. Todo eso es la misma doctrina que debemos compartir todos. Y la única finalidad y objetivo no debe ser algo que nos divida aquí en el mundo, sino algo que nos una en la eternidad. Y eso es justo nuestra esperanza que en algún momento tendremos todos, independientemente de cuánto definamos. Entonces, hermanos, ya para agilizar eso, porque se nos acaba el tiempo, en la próxima clase, entonces, veremos los atributos de todo esto que hemos hablado. Hemos hablado sobre la verdad, que en algunos momentos puede llegar a ser cuestionada, puede llegar a ser replicada, puede que alguien llegue a robarse esa identidad y profesar decir que tiene esa verdad. Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros llegásemos a identificar esa verdad? Habiendo una multitud de opciones, ¿cómo es que Dios nos guía para encontrar la iglesia verdadera? Debemos responder muchas cosas. Justo el modelo bíblico que acabamos de ver. Hay muchas formas, es un propio estudio, hay muchos estudios acerca de esto. Vamos a analizar justo lo que nos interesa saber sobre los atributos de la iglesia verdadera. ¿Cómo es que realiza su adoración? ¿Cómo es que entiende también y dónde tiene su enseñanza? ¿Cómo forman parte de ella y cómo se incluyen sus integrantes? ¿Cómo es que llegan a formar parte de ella y trabajar ahí? Más aún después, ¿cómo todos se organizan siendo también la iglesia verdadera? Y obviamente, pues todo esto nosotros lo conocemos, hermanos, que todo esto proviene de Dios. La adoración es para Dios. Lo que nos enseña viene de Dios. Cómo llegamos a formar parte es por Dios también. Somos ungidos también, llegamos a ser hijos de Dios. ¿Y cómo nos organizamos, hermanos? Siempre como Dios, siempre dirigiendo, como Cristo con cabeza y nosotros como los integrantes de esto. Entonces, mucho de eso ya lo sabemos, ya tenemos la idea, pero hay que estudiarlo, hay que nosotros defender la verdad, que esa es la última pregunta que nos llegásemos a nosotros tener que responder cuando estamos hablando de la iglesia verdadera. Entonces, con eso concluyo, hermanos, con la idea que vamos a continuar la siguiente clase. Y no sé si alguien quiera aportar algunos comentarios, quieran hacer unas preguntas, algo que quieran añadir también a esa clase, también es válido. Vamos a ver también un minuto si alguien quiere participar en eso.